Nos encontramos con Paola Alcázar. Paola es comunicadora social de la Universidad Javeriana, tiene una maestría en Administración de la Universidad de La Salle en Bogotá y es doctora en Psicología de la Universidad del Norte. Trabaja en esta institución como directora de extensión y es gestora del programa Uninorte Incluyente, un programa muy bonito que trabaja todo el tema de inclusión con personas con discapacidad. Paola, muchas gracias por esta entrevista, estos minutos de tu tiempo. Muchas gracias, Guillermo, por abrirme los micrófonos y por dedicarle este espacio a este tema tan importante para la sociedad. Hombre, Paola, claro que sí. Una pregunta para arrancar. Se habla de discapacidad, a veces decimos minusválidos, a veces decimos personas con capacidades diferentes. ¿Cuál es la palabra? Bueno, la palabra correcta de hoy es llamarlo personas con discapacidad, las siglas en español PCD, las siglas en inglés PWD, People with Disability, y esta palabra es acuñada por Naciones Unidas puntualmente y por la Organización Mundial de la Salud. Efectivamente, hace algunos años se les decía minusválidos, hace algunos años se les decía personas paralíticas. Es decir, este término ha ido evolucionando. A algunas personas no les gusta esto de con discapacidad, porque habla de precisamente de algo que no se tiene, algo de lo que se carece. Entonces se le tiende a llamar con capacidades especiales o capacidades diferenciales o capacidades diferentes, pero digamos que el término correcto para efectos de un lenguaje internacional es personas con discapacidad hoy por hoy. Paola, ¿y cuándo consideramos a una persona con discapacidad? ¿Qué se entiende por una discapacidad? Bueno, a mí me gusta mucho homologar la palabra discapacidad y homologarla y más bien descomponerla. Es decir, la palabra discapacidad tiene un prefijo que es dis y que significa distinto. Y la palabra capacidad que es un modo de hacer. Entonces, para nosotros los que trabajamos este tema, la discapacidad son capacidades distintas, es decir, modos diferentes de hacer. La discapacidad es una condición de vida y así debe vérsele. La discapacidad no es una enfermedad. Digamos que es la primera puerta que una persona con discapacidad toca, en la puerta del médico, en la puerta del sector de la salud, pero la discapacidad es una condición y no es una enfermedad. De manera que así se empieza a asumir este término y luego pues ya vienen las distintas discapacidades que hay, que las podemos agrupar en discapacidad sensorial visual, discapacidad sensorial auditiva, discapacidad cognitiva y discapacidad física. Son personas diferentes, que tienen capacidades diferentes. ¿Por qué hablar de inclusión con este grupo de personas? ¿Por qué tenemos que llegar a la palabra inclusión? Claro, mira que me gusta que hayas dicho que son personas diferentes, porque además yo creo que todos lo somos. Sí, es que en la diferencia está la ganancia. Así es, y que además que son con capacidades distintas, porque todos tenemos capacidades distintas y lo ideal es que todos aprendamos o reconozcamos cuál es mi capacidad, cuál es nuestra capacidad para, digamos, desarrollarme a partir de esa capacidad. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de inclusión? Porque las personas con discapacidad hacen parte de las poblaciones llamadas minoritarias o vulnerables, ¿verdad? Que son estas poblaciones como la población afro, como la población indígena, como la población LGBT, que son poblaciones que se han ido agrupando para buscar hacer valer sus derechos y por supuesto cumplir también con sus deberes. La población con discapacidad hace parte de esta población minoritaria. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud estima que el 10% de la población mundial tiene una discapacidad. Eso es un número importante. Si sacamos cuentas, no solamente en los países, sino también en las ciudades, estamos hablando de números importantes. Hablemos de Barranquilla, por ejemplo. En Barranquilla se estima que las personas con discapacidad son 62.000 y de esas 62.000, además la mayoría se encuentra en unas localidades de la ciudad que están pidiendo a gritos pues ser atendidas y con unas edades en las que además necesitan también la presencia del Estado, la presencia de las empresas y por supuesto también del sector educativo. De manera que por eso hablamos de inclusión porque es una población que necesita ser incluida. Hablamos del caso de Colombia, ponías el ejemplo de Barranquilla, 62.000 personas, la mayoría nos comentaba que estaban en sectores vulnerables. Eso hace aún más vulnerable a la persona con discapacidad. Por supuesto. ¿Qué hace el gobierno colombiano? ¿Qué legislación existe en nuestro país para ayudarlas? Bueno, existen muchas leyes. Yo diría que en Colombia tenemos un sistema normativo pues que ya tendríamos que empezar a hacer cumplir algunas, inclusive un poco antiguas, en el sentido que ya hace varios años fueron aprobadas, pero que o hay desconocimiento o sencillamente no las cumplimos porque nadie nos está diciendo tienen que cumplirlas. De hecho, la más reciente es el decreto 1421, que es el decreto que prácticamente obliga a los colegios a recibir niños con discapacidad.
Hace muchísimos años, precisamente cuando se les llamaba personas con capacidades especiales, etcétera, se hablaba de colegios especiales para niños especiales. Afortunadamente eso ya no existe porque todos los niños son especiales, ¿verdad? Aprenden diferente. Aprenden diferente, y la verdadera inclusión no es apartar a la población con discapacidad. Entonces decir, estos niños que tienen discapacidad vayan a aprender a este colegio y los que no, a este. No. La verdadera inclusión es que todos estemos en el mismo lugar, que por la puerta de esta oficina puede entrar cualquier persona, no que le tenga una puerta diferente, porque es una persona con discapacidad. Entonces, legislaciones hay para el sector tributario, hay para las empresas que contratan personas con discapacidad tienen unos beneficios, en el sector salud también hay unos beneficios, en el sector vivienda, las personas con discapacidad que hacen parte de comunidades vulnerables pueden acceder a unos beneficios que les da el gobierno nacional para tener unas adecuaciones especiales en su vivienda. Hay también en el sector educativo como condonarles algunas deudas que tengan si son personas con discapacidad y pues logran por supuesto adquirir su título profesional, de manera que hay muchos beneficios. ¿Queremos más beneficios? Sí, por supuesto, y hay que seguir trabajando en esa ruta y llegar a ser en realidad una ciudad y un país desarrollado en ese sentido, como tenemos ejemplos en España existe, o las personas con discapacidad están carnetizadas y tienen una cantidad de beneficios, de impuestos, etcétera, o exención de impuestos, que para ellos son muy beneficiosos, y pues lo ideal es que nosotros como Colombia lleguemos también a ese nivel. Paola, mencionabas el decreto 1421 y decías que era sobre temas de educación. Y esto me lleva a lo que hace Uninorte Incluyente. Uninorte está dentro de una institución de educación superior. ¿Cómo empieza todo esto de Uninorte Incluyente y qué tiene que ver con el acceso a discapacitados a la institución? Claro, lo más lindo de Uninorte Incluyente es que lo empezamos a hacer antes que el decreto existiera. Entonces yo creo que eso marca... ¿Cuántos años? 6 años, ya 6 años trabajando en el programa, y yo creo que eso marca el sentido social que tiene la Universidad del Norte. Es decir, no tuvimos que esperar a que existiera un decreto que nos obligara a hacerlo, porque ya lo habíamos empezado a hacer, además con un sentido de corresponsabilidad bellísimo, porque en este programa está involucrado la comunidad académica, está involucrado la parte administrativa de la universidad, las directivas, y este programa busca es precisamente que esos jóvenes con discapacidad, bachilleres con discapacidad, que quieren cursar alguna carrera profesional, no se sientan con una barrera para entrar a la Universidad del Norte, porque aquí vamos a recibirlos, vamos a acompañarlos y vamos a graduarlos. Entonces trabajamos en ese propósito. Paola, 62.000 en Barranquilla. ¿Cuántos estudiantes con discapacidad en la Universidad del Norte? Bueno, el último censo que hicimos, que fue hace 2 años, teníamos 100. Sin embargo, esa cifra creemos que puede permanecer igual o quizás aumentar un poquito, y que hace parte también de esa apertura que hay en el tema. Y la apertura ha sido bien especial porque también ha sido la voluntad de los papás. Hace muchísimos años los papás con hijos con discapacidad no se atrevían a dar este paso por temor primero a que fueran excluidos, a que pues existiera algún tipo de bullying, digamos, para ellos, o que el niño o el joven en este caso se sintiera mal, en fin, muchos mitos que había alrededor de eso. Hoy los padres de familia con hijos con discapacidad son padres resilientes que quieren llevar a sus hijos a obtener un título profesional y también a una inserción laboral. A que además vivan la universidad, que tengan una experiencia de vida. Así es. Entonces yo creo que estamos en el mejor momento. La inclusión, como digo yo, está de moda, y ojalá que no pase esta moda, porque a quienes trabajamos por este mundo de la inclusión y quienes estamos comprometidos con esta causa, de verdad que nos ilusiona mucho saber que sí hay un camino, que es posible, y que además la educación es, yo diría, que la primera llave de la inclusión. Una persona que accede a la educación, ya lo demás va a venir por añadidura. Eso me encanta desde la parte de las instituciones de educación. Efectivamente, educar te transforma. Si tú nos tuvieras que dar un consejo a todas las personas que estamos escuchando, ¿qué nos dirías específicamente para trabajar entre todos para ser mucho más incluyentes? Para que no solamente sea Uninorte incluyente, sino que todos como sociedad nos volvamos más incluyentes. Pues yo les diría que la primera barrera que hay que derribar es la mental. Es decir, nosotros tenemos muchas barreras mentales que nos impiden dar ese primer paso de la inclusión.
porque declaramos incapaces cuando vemos a un joven que de pronto tiene una discapacidad cognitiva, o declaramos incapaz a un joven ciego o a un joven sordo. Pero mira, yo te doy un ejemplo, Guillermo. Tenemos, por ejemplo, un estudiante con discapacidad visual en el programa de comunicación social y que tiene una clase que se llama fotografía. Entonces tú te preguntarás, ¿y cómo hace un ciego para tomar fotos? Pues aquí en la Universidad del Norte le estamos enseñando a ese joven ciego a tomar fotos. Entonces es una preparación, y hace poco me hablaba con el profesor de producción audiovisual que lo va a tener el próximo semestre, y el profesor me decía, ya me estoy preparando para enseñarle cámara a este estudiante. Entonces convertir y empoderar a toda la comunidad académica, administrativa en ese tema, la verdad es que ha sido bien bonito. Todos están comprometidos, todos creemos que el cambio es posible. Entonces, consejos o recomendaciones, eso. La primera barrera está en nuestra barrera mental. Creer en eso, atreverse, romper paradigmas, que es una frase de cajón. Sí, rompamos paradigmas, pero es que atreverse a romper paradigmas no es fácil. Sí, es que te obliga a salir de la zona de comodidad, porque mientras hablabas, yo hacía como un ejercicio de lo que debería hacer yo, y encuentro que lo primero es salirme de mi zona de comodidad, porque uno está acostumbrado a tratar a la gente casi que como un molde, y estas personas son diferentes y hay que tratarlas diferentes. Así es. Además que siempre que hablo de estos temas, yo digo, bueno, yo no sé si de pronto este tema me lleva a soñar mucho, y suelo ser soñadora, y además también me gusta más ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y yo tengo una teoría con respecto al tema de la inclusión, que de pronto la vida o la historia me dará la razón, pero yo creo que el mundo está volviendo a esos genios. Si nosotros vamos a la historia de la humanidad y repasamos la historia de esas personas que impulsaron desarrollo en las artes, en las ciencias, nos damos cuenta que eran personas con discapacidad, muchos de ellos, en la música, en el arte, en la ciencia, en las matemáticas, claro, en la pintura, en la escritura. Y en esa época se les llamaba locos, eran llamados locos. Y eran los diferentes. Eran genios, eran diferentes. Yo creo que el mundo está migrando hacia eso porque nos estamos aburriendo de lo normal, de lo ordinario. Tenemos un ejemplo hermosísimo y me gusta mucho citarlo, y es la reciente modelo escogida por Victoria's Secret. Es una joven con un diagnóstico, una condición que es el vitiligo, que le lleva pues a que su cuerpo esté con manchas blancas. Caramba, y Victoria's Secret la escoge como su modelo estrella. Y nos parece hermosa. Y nos parece hermosa. Es que al final... Es hermosa. Claro, es que es hermosa. Es que todo esto me ha hecho pensar, y es de verdad, la mayor ganancia está en lo diferente, en lo diverso. Así es, y yo creo que esa es la apuesta, y en ese sentido pues la Universidad del Norte está dando un paso importante, lo ha dado ya. Yo me atrevo a asegurar que llevamos la vanguardia frente a no solamente las universidades de la región Caribe, sino también de Colombia. Hacemos parte de una red donde estamos 80 universidades trabajando, y siempre somos como modelo, siempre nos están mirando qué estamos haciendo por acá, y hemos tenido casos de éxito para mostrar. Y yo estoy segura que vamos a seguir por ese camino. Así que el trabajo lo estamos haciendo, pero el reto es aún mayor. Paola, a mí solo me queda felicitarte. Conozco tu trabajo desde que arrancó, he visto toda tu lucha. Hemos estado juntos en premios internacionales, y de verdad esta es una labor que vamos todos a agradecer, porque entre más incluyentes seamos, mejores personas nos volvemos, y nos volvemos mucho más sensibles con el otro, y el reconocimiento de la otra edad es algo muy importante para poder crecer como sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, felicitaciones por escoger estos temas que de verdad son los que nos van a permitir transformar el mundo y dejar huellas. Bueno, esta fue Paola Alcázar, directora de Extensión y gestora del programa UniNorte Incluyente.